El Salmo 13:5 dice: pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos todos a otro domingo en el que podemos cantar al Señor con todo nuestro corazón. Estamos aquí muy contentos de que podemos preparar estos cantos y que podemos alabar al Señor junto con ustedes. Así que los invitamos para que ustedes también alaben al Señor con nosotros y vamos a tomar un tiempo también para estudiar la palabra del Señor y seguir aprendiendo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos todos y alabemos al Señor todos juntos. Oremos. Amado Señor, damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu fidelidad, Señor, y tu amor son para siempre. Gracias, Señor, por tu gracia, por tus bendiciones, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros todos los días. Señor, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de reunirnos y escuchar de tu palabra, Señor, a pesar de las circunstancias extrañas y difíciles. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén en los lugares correctos, Señor, para alabarte, Señor, porque todo es por ti y es para ti, Señor, y tú mereces toda la gloria y la honra, Señor. Somos tuyos, Señor, así que ven y haz con nosotros lo que tú quieras, Señor. Confiamos en ti y te pedimos que nos llenes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, oh, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Oh, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker,
miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, porque estás obrando en nosotros, Señor, a pesar de que no lo podemos ver a veces, pero tú estás obrando. Eres santo, Señor. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó. En él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Guía mi corazón a lo alto, lo profundo, en tu presencia estaré y te adoraré. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Es aleluya, 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 mi Rey. Ahora sé, puedo ver, tu gloria no se puede esconder. Ya no soy el que fui, al mirarte cambia todo en mí. Now I know I have seen your glory that cannot be unseen. I am changed,
Hallelujah, my King. Te amo, Dios, porque nunca me has fallado y por siempre en tus brazos estaré. Desde que me levanto y antes de dormir, yo cantaré de cuán bueno es mi Dios. Siempre has sido un Padre bueno, siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, cantaré de cuán bueno es mi Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego y en tempestad has estado a mi lado. Te veo como un padre, como mi amigo fiel. Yo viví la bondad de mi Dios. Siempre has sido un Padre bueno, siempre tú has sido tan bien. Por cada aliento que yo tenga, yo cantaré de cuán bueno es mi Dios. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Hoy me rindo a ti, todo lo que soy, mi vida te la doy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Oh, your goodness is running after me. Yeah, your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. Yeah, your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hola, buenos días a todos, iglesia. Hello, good morning, church. Es una bendición poder conectarnos una vez más para estudiar la Biblia. It is a blessing to be able to get here together and study the Bible again. Recuerden, por favor, dejarnos comentarios abajo para poder ayudarnos. Please remember to leave the comments here so we can greet each other.
Y recuerden que estamos orando todos los martes a las 7 de la noche. And also, please remember that we are praying on Tuesdays at 7 p.m. También recuerden, por favor, que tenemos un ministerio a través del cual estamos ayudándonos los unos a los otros. Please also remember that there is a ministry where we are helping each other. Entonces, si ustedes tienen donaciones que puedan traer de comida, de dinero, So if you have donations that you can bring of food or money, o si también tienen la oportunidad de venir a ayudarnos a organizar bolsas, también por favor contáctense con nosotros. or if you also have the opportunity to come and help us pack the food bags, please contact us. Ok, entonces ahora vamos a estudiar la Biblia y estamos en Hechos capítulo 6. Okay, so now we're going to study the Bible, and we are in Acts chapter 6. Entonces, antes de que empecemos a estudiar, necesitamos orar. Before we start studying, we need to pray. Señor, te damos gracias por una vez más poder conectarnos. Lord, we give you thanks for the opportunity that you give us to get together again. Y rogamos, Señor, que tú guíes nuestro corazón And we pray, Lord, that you will guide our hearts. para que al leer y estudiar este texto So when we read and we study this text, sea muy claro, sea tan claro que eres tú el que está hablando. it will be very evident, Lord, and very clear that you are the one who is speaking. Y que lo único que queda para nosotros es disponer nuestro corazón en obediencia. And that the only thing left for us to do is to make our hearts available. Señor, susténtanos con tu palabra en esta mañana. Lord, feed us and sustain us with your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Ok, entonces estábamos en el capítulo 6 de Hechos. Ahí fue donde nos quedamos. So we were in chapter 6 of Acts. That's where we were left off. La semana pasada estuvimos viendo cómo los apóstoles fueron guiados por el Señor. And last week, we saw how the apostles were guided by the Lord Para unir a la iglesia una vez más al encontrar este problema de la repartición de comida. to unite the church once again when they face this problem of the distribution of the food. Y entonces Dios levantó a 7 hombres que fueron útiles para solucionar ese problema. So God raised up 7 men that were useful to solve this problem. Uno de estos hombres se llamaba Esteban. One of these men, his name was Stephen. Y Esteban es el protagonista entonces de lo que veremos el día de hoy. And Stephen is the main character of what we're going to see today. Esteban, la historia de Esteban, o este momento de la muerte de Esteban, es como un parteaguas, es un divisor una marca, digámoslo así, en la historia de la iglesia. The story of and the death of Stephen is a watershed. It's something that divided history for the church. Empezaba uno de los periodos más difíciles de la historia de la iglesia. It would start one of the most difficult times for the church. Pero al mismo tiempo empezaría uno de los periodos más importantes y fructíferos de la iglesia también. But at the same time, it would start one of the biggest and most fruitful times for the church. Estamos hablando del tiempo de persecución. And we are speaking about the times of persecution. Y de eso se trata nuestro tema hoy. That's what we are going to be speaking about today, Acerca de el mártir Esteban. about Stephen the martyr. Y vamos a volver a recordar qué significa ser mártir. And we are going to remember again, what does it mean to be a martyr? Y que mártir no necesariamente significa alguien que muere por la fe, And that a martyr doesn't necessarily mean someone that dies for the faith, sino alguien que está dispuesto a hacerlo. but someone that is willing to do it. En otras palabras, Meaning, no es la muerte lo que te hace ser un mártir, it is not death what makes you to be a martyr, sino que es la muerte la muerte o la persecución es lo que refleja si realmente lo eres. but the persecution is truly what reflects if you are a martyr or not. ¿Ok? Y entonces empecemos. Okay, so let's start. Tenemos un pasaje un poco largo que recorrer, We have a passage that is a bit long,
Pero no van a notar ustedes que no requiere de mucha explicación en algunas partes. But please notice that some parts don't require of much explanation. Entonces creo que vamos a disfrutarlo mucho. We're going to enjoy it a lot. Empecemos, leamos. Let's start. Let's read. Dice, voy a leer versículo 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. And Stephen, full of grace and power, was doing great wonders and signs among the people. Ok, entonces aquí aparece el nombre Esteban. So here's where the name Stephen appears. Ya hemos dicho que es uno de los 7 hombres escogidos para servir en la iglesia. And we have said already that he was one of the 7 men chosen to serve at the church. Su nombre significa corona. And his name means crown. Lo interesante de Esteban aquí dice que estaba lleno de gracia y poder. What's interesting about Stephen here is that it says that he was full of grace and power. Es interesante porque hay una discusión de manuscritos antiguos donde aparece la palabra fe también. And it's interesting because there's a discussion of old text that says that the word faith also appears here. Y lo digo solamente porque tal vez en sus Biblias va a aparecer en algunos casos fe en lugar de gracia. And I say it because maybe in some of your Bibles it would appear the word faith instead of grace. O a veces aparece fe, gracia y poder, aparecen las 3. And sometimes it could say faith, grace, and power. Entonces esa es la razón, porque en algunos manuscritos aparece la palabra. And that's the reason, because it appears in some old texts as well. Pero lo que más nos llama la atención es que ahora Esteban está haciendo milagros. But what calls our attention here is that Stephen is doing miracles. Y la razón por la cual esto es llamativo es porque es la primera vez que en todo el Nuevo Testamento And the reason why this calls our attention is because it's the first time in the New Testament que alguien diferente a los apóstoles está haciendo milagros. that someone other than the apostles is doing miracles. ¿Y eso qué significa? Eso nos muestra cómo el Señor lo que quiere hacer es empezar a dar más funciones y a usar más hombres dentro de la iglesia, hombres y mujeres. And what does it mean? This tells us that the Lord is starting to want to give more functions and to use other men for his work. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque, como les digo, aquí, después de la historia de Esteban, es que la iglesia va a empezar a regarse en el mundo. And why is this story so important? It's because here, after this, the message is going to be spreading out in the world. Y los apóstoles no van a poder estar en todos lugares. The apostles are not going to be able to be everywhere. Entonces, por eso el Señor empieza a usar a otras personas para empezar a llevar el evangelio a otros lugares. And that is why the Lord starts using other people to take the gospel to all those places. En este texto que estamos viendo hoy, In this text that we are seeing today, por primera vez alguien diferente a los apóstoles hace milagros. for the very first time, someone other than the apostle is doing miracles. Alguien diferente a los apóstoles recibe persecución. Someone other than the apostles is receiving persecution. El primero en morir por su fe no es apóstol. And the first one to die because of his faith was not an apostle. Y entonces eso hace que sea un momento muy importante para la historia de la iglesia. So this is what makes this moment so important for the history of the church. Pero sigamos leyendo. So let's keep Versos reading. 9 al 12, dice así. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y le trajeron al concilio. Then some of those who belonged to the synagogue of the freedmen, as it was called, and of the Cyrenians, and of the Alexandrians, and those from Cilicia and Asia rose up and disputed with Stephen. But they could not withstand the wisdom and the spirit which he was speaking. Then they secretly instigated men who said, "We have heard him speak blasphemous words against Moses and God." And they stirred up the people and the elders and the scribes, and they came upon him and seized him and brought him before the council. Entonces nos podemos imaginar, Esteban está en la calle tal vez hablando y haciendo los milagros.
So we can imagine that Stephen is on the street speaking and working the miracles. Y aparecen estos hombres que son de una sinagoga llamada de los libertos. And these men appear that are from a synagogue that is called the Freedmen. La palabra liberto, o sí, es en latín, The word there, freedmen, is from the o Latin. liberto Oh, podríamos sorry. usar. Mhm. The word liberto is from the Latin, Ajá, y significa que se refiere a una persona que ha estado en condición de esclavitud, pero ha ganado su libertad. and it refers to a person that was a slave but has gained his freedom back. Entonces, aparentemente se refiere a personas que vienen del exterior de Israel, de otras partes, Apparently, it refers to people that are coming from outside of Israel pero que son judíos de religión. but are Jewish, but as in religion. Habían sido esclavos, pero ahora tenían libertad. They had been slave, but now they were free. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que eran personas que hablaban el idioma griego. So what does this mean? This means that they were people that spoke Greek. Y ustedes recuerdan que es de ahí había surgido el problema la semana pasada. And if you remember, that's where the problem had been raised up last week, De algunos cristianos que también venían de ese trasfondo griego. of some of these Christians that had this Greek background. Aquí aparece, dice que venían de ciertos lugares muy especiales, del norte de África y de Asia. And here it says that they were coming from these special places from the north of Africa and from Asia. Los que venían del norte de África tenían la fama, esos judíos del norte de África tenían la fama de ser muy interesados en la santidad. And the Jewish people coming from the north of Africa had that characteristic that they were very interested in holiness. Y no solamente eso, sino que también en la intelectualidad. And not only that, but in being intellectual. Entonces, estos son los que se aparecen ahí para controvertir con Esteban. So these are the ones that appeared to start disputing with Stephen. Y si ustedes recuerdan, es muy probable que Esteban haya venido de esa sinagoga antes de ser cristiano. And if you remember, it's possible that Stephen came from that synagogue before becoming a Christian, Porque su nombre también es de tradición griega. because his name is also from Jewish tradition. Entonces puede ser que estas personas que están tratando de controvertir con Esteban lo conocen de antes. So it could be that these people that are trying to dispute with him know him from before. Entonces son personas que se sorprenden y dicen, bueno, Esteban, ¿qué estás haciendo? They might have been amazed and said, Stephen, what are you doing? ¿Te acuerdas que hablábamos de ciertas cosas en las sinagogas? Ahora estás hablando tú de Jesús de Nazaret. Do you remember that we used to speak about different things in the synagogue? Now you're speaking about the Jesus of Nazareth? Entonces ellos están controvertiendo con Esteban porque lo conocen de antes. So they are disputing with Stephen because they know him from before. Y aquí encontramos una buena enseñanza práctica para nosotros. Here we find a very practical teaching for us. Suelen ser las personas que conocemos de antes Usually the people that we know from before los que más se resisten y se sorprenden y los que más se oponen cuando se dan cuenta que caminamos con Cristo. are the ones that resist the most and the ones that oppose against us the most when they see that we're walking with the Lord. Es una realidad, eso suele pasar. That is a reality. It happens often. Pero nos dice que Esteban empezó a hablarles y a explicarles. But it says here that Stephen started talking to them and explaining to them, Y ellos no podían resistir, es decir, no podían hacerle frente a la discusión. and it says that they couldn't resist, that they couldn't face the discussion. En otras palabras, Esteban les explicaba con lógica y con entendimiento el por qué él ahora creía que Jesús de Nazaret era el Mesías. Meaning he was explaining to them with logic thoughts why he thought that Jesus of Nazareth was the Messiah. Las respuestas de Esteban eran tan certeras, tan adecuadas, tan buenas que ellos no sabían cómo responderle. And Stephen's answers were so good and accurate and appropriate that they didn't know how to respond. Y aquí otra enseñanza para nosotros, la fe cristiana es la fe más lógica que existe. And here's another teaching for us. The Christian faith is the most logical faith there is. Nunca caigamos en la trampa de pensar de que porque creemos en lo que la Biblia dice, significa que creemos de manera ciega, sin lógica.
it's never falling to that trap of believing that because we believe in the Christian faith, we are blinded and we don't have any logic in it. Exactamente, la fe cristiana es la fe más lógica, la más inteligente que se puede haber a compararla con cualquier otra. The Christian faith is the most logical faith there is when we compare it to any other. Y eso nos ayuda a recordar lo que nos dice Pedro en Primera de Pedro. And here it helps us to remember what Peter says in 1 Peter. De hecho, si ustedes lo quieren leer en casa, pueden leerlo. Es el capítulo 3, versos 14 al 15. If you want to read it at home, you can do it. It's 1 Peter chapter 3, verses 14 and 15. Y básicamente Pedro le dice a los cristianos And basically, Peter tells the Christian people, que estén siempre listos para defender su fe always be ready to defend your faith con mansedumbre y con respeto. with meekness and respect. Cada vez que alguien les pida razón de por qué creen lo que creen. Every time that someone asks you for a reason for the hope that is in you. Entonces Esteban estaba defendiendo su fe con toda lógica, con toda inteligencia. So Stephen was defending his faith with all logic and all intelligence. Y no solamente eso, sino dice que lo hacía con el espíritu con el que hablaba. And it doesn't only say that, it says that it was with the spirit that he was speaking with. Esto puede significar que se está refiriendo al Espíritu Santo. This could mean that it's referring to the Spirit of God and the Holy Spirit. Pero yo creo, realmente, personalmente, creo que se refiere a su espíritu, es decir, a la pasión y el corazón con el que lo hacía. But I think here is referring to his spirit, to that passion that he was speaking with. Entonces, cuando los otros hombres se dan cuenta que no tienen cómo controvertir con Esteban y su lógica, So when these men realize that there is no way that they can dispute with him and his logic, hacen uso de lo que siempre hacen uso las personas cuando se ven derrotadas intelectualmente. they use something that a lot of people use when they see that they are defeated intellectually. Atacan a la persona. They attack the person. Entonces dice que ahí empezaron a sobornar. Esa palabra sobornar se refiere como amedrentar o amenazar. It says that they started to Secretly instigate, induced, Oh, creo que secretly de induced or bribe. Ajá, esa palabra puede significar que estaban amenazándolos o dándoles dinero, pero también puede significar que estaban amenazándolos con una represalia. This means that they were probably maybe bribing them with money, but also it could not meant that they were threatening them. Ajá, es decir, si ustedes no se ponen de nuestro lado, nosotros vamos a decir que ustedes son de ellos. To say, if you don't agree with us, we're going to say that you are on their side. Y entonces empezaron a agitar a la gente And they started to stir up the people para que la gente empezara a decir, sí, nosotros escuchamos que él está diciendo blasfemias. so the people would start saying, yes, we heard that he was saying blasphemous things. Era lo único que podían hacer porque no había forma de And it responder. was the only thing that they could do because they can dispute Empezaron a what he was saying. manipular a la gente y a inflamar, a agitar el espíritu del pueblo. They started to manipulate people and to stir up the spirit of the people. Recuerden, esta es una de las cosas más fáciles de hacer, manipular a una multitud. Remember, this is one of the easiest things to do, to manipulate a Por eso multitude. tengamos cuidado no caer en esa trampa. So let's be very careful not to fall into that trap. Cada vez que se empieza a manipular a la multitud, al grupo de gente, es muy peligroso. Every time that a multitude or mass is being manipulated, that's very Entonces, dangerous. eso fue lo que sucedió y agarraron a Esteban y lo llevaron delante del Sanedrín. And this is what happened. They seized Stephen and they took him in front before the Sanhedrin. Esa es la tercera vez que nos encontramos con el Sanedrín. This is the third time that we encountered the Sanhedrin. Recuerden que la última vez Gamaliel había logrado calmar los ánimos de los sacerdotes. Remember that last time Gamaliel. Gamaliel was able to calm down what was going on. Pero la ira y el odio siguen en sus corazones. But that wrath and that hatred continued in their hearts. Entonces llevan a Esteban y estos hombres que
disputaban con él presentan una acusación. So they take Stephen, and these men present an accusation. Leamos cuáles son. Let's Versos read, 13 y 14. let's read in verse 13 and 14. Dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. This man never ceases to speak words against the holy place and the law, for we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and will change the customs that Moses delivered to us. Ok, el enojo que tenían estas personas era tal que lo que querían buscar era la muerte de Esteban. So the rage that they had was so big that what they were seeking was his death, Stephen's death. Cuando lo llevan al concilio lo acusan de blasfemia. And when they take him to the council, they accuse him of blasphemy. Y el único castigo para la blasfemia era la muerte por apedreamiento. And the only punishment for blasphemy was to be stoned to death. Entonces lo que ellos estaban buscando era que el Sanedrín les aprobara matarlo. So what they were seeking is that the Sanhedrin would approve to kill him. Entonces noten que las blasfemias de las que ellos hablan o que falsamente acusan a Esteban So please notice here that the blasphemy that they're accusing Stephen, that he's speaking, se basa específicamente en dos cosas. it's based in two main things. Una blasfemia que amenazaba la estabilidad del templo It was a blasphemy that threatened the stability of the temple, y una blasfemia que amenazaba con cambiar las costumbres de la ley de Moisés. and a blasphemy that threatened to change the customs of Moses. Estas dos cosas son muy importantes, muy inteligentemente presentadas. And these two things are two things that were they're presented in a very clever way. Porque los sacerdotes saduceos especialmente se interesarían mucho en las amenazas hacia el templo. Because the Sadducees, the Sadducees would be very interested in those accusations against the temple. Y los fariseos se sentirían muy interesados en las amenazas en contra de la ley de Moisés. And the Pharisees would be interested on those accusations against the law of Moses. Entonces, de esa manera, cuando presentan estas acusaciones, So in that way, when they present these accusations, buscan que todo el Sanedrín esté unido en contra de Esteban. they seek that the whole Sanhedrin is united against Stephen. Cuando se presentan las acusaciones, se le quedan viendo a Esteban. And when they present these accusations, they look at Stephen. Y miren lo que dice el verso 15. Let's see what verse 15 says. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. And gazing at him, all who sat in the council saw that his face was like the face of an angel. Esa parte es muy interesante. ¿Qué significa eso? That part is so interesting. What does that mean? ¿Qué es lo que veían? What were they seeing? Algunos piensan que tal vez se veía como cuando Moisés bajó del monte. Some people think that maybe it was like when Moses came down from the mount. Es decir, que se podía ver que Dios estaba con Esteban. Meaning that they could see that the Lord was with Stephen. Pues si esa era la razón, ¿no? Si esa es... From that moment, the Lord was already warning them what was going to happen. Bueno, continuemos. Continue. Entonces, viene la defensa de Esteban frente al Sanedrín. So now comes Stephen's defense before the Sanhedrin. Ok. Lo que viene a continuación es una parte, como les decía, un poco extensa. What I was telling you is that now we're going to see a passage that is a bit long. Porque Esteban lo que va a hacer es un recuento acerca de la historia de Israel. Because what Stephen is going to do is that he's going to make an account of the history of Israel. Pero vamos a ir rápidamente por él, no se preocupen. But we're going to go through it very quickly. Empecemos con el verso 1. Dice, el sumo sacerdote le dijo entonces, ¿es esto así? And verse 1, it says, and the high priest said, are these things so? Entonces se le da la oportunidad a Esteban de defenderse de las falsas acusaciones. So Stephen is given the opportunity to defend himself before the false accusations. Ante lo cual Esteban aprovecha la oportunidad
with this opportunity, Stephen takes this and takes advantage para exhortarlos a ellos como líderes de la nación. to exhort them as the leaders of the nation. Alguna persona podría decir, pero Esteban, o sea, ¿por qué hiciste eso? Maybe someone would say, well, Stephen, why did you do that? Porque la forma en que Esteban responde es lo que provocó su reacción, entre comillas. Because in the way that Stephen responded here is what maybe caused the reaction of the leaders. Pero no estamos diciendo con esto que es culpa de Esteban que él haya muerto. Para nada estoy diciendo esto. We're not saying at all that it was Stephen's fault that he died. Porque creo yo que era el Espíritu Santo el que le está diciendo a Esteban, mira, es hora de decirles la verdad a estos líderes. Because I believe it was, Ya lo not habían that the hecho, apostle hadn't recuerden. done it yet, because they did, Sino es la forma. Esteban, en la forma en que lo hace, era como decirles, esta es la última oportunidad para que se arrepientan. but it's the way that Stephen does it. It's kind of saying this is the last chance to do so, to ¿Ok? listen. Entonces, continuemos. So let's continue. Voy a leer rápidamente el versículo 2 al 8 I'm going to read quickly through verses 2 through 8, y vamos a ver las referencias históricas que Esteban hace aquí. and we're going to see the historical references that Stephen is making here. Ok, aquí esa es una historia, es una clase de historia del Antiguo Testamento así rapidita. This is an Old Testament history class very quickly. Dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó a Locaudía, a Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los que leen en inglés, les pido que vayan ahí con sus ojos, porque es un poco extenso. Please follow the reading in English Gracias. because it's a bit Entonces, long. ¿qué hace notar Esteban cuando empieza a hacer este recuento? So what Stephen brings to our attention when he starts doing this account? Esteban no quiere darles una clase de historia a los sacerdotes, ellos conocían la historia muy bien. Stephen doesn't want to give a history class to the priest. They know the story, the history very well. Pero recuerden que las acusaciones se enfocaban en que Esteban estaba hablando mal del templo y que estaba hablando mal de Moisés. But remember that the accusations were focused that he was speaking bad about the temple and about Moses. Entonces, Esteban les quiere mostrar cómo la historia de Israel So Stephen wants to show them how the history of Israel, no está enfocada ni en el templo ni en it's not Moisés. focused neither on the temple or Y que por eso Moses. los sacerdotes debían tener cuidado, And that's why the priest needed to be careful. porque al tal vez estar enfocándose en unas posibles blasfemias a estos lugares o a estas personas, Because they were focusing on some blasphemies to these people or to these things, cuando ellos mismos estaban fallando en honrar al Dios mismo de Israel. when they themselves were failing on honoring the God of Israel. Entonces él empieza hablando primero de Abraham, So he starts speaking about Abraham, el padre de la nación. the father of the nation. Dios se le había revelado cuando estaba en Mesopotamia. And God had revealed himself to him when he was in Mesopotamia, Fuera de la tierra de Canaán outside of the land of Canaan, o la tierra de Israel para ellos en ese momento. or the land of Israel for them in that time. No existía el templo The temple didn't exist y then. aún así Dios se reveló a este hombre pagano. And still, God revealed himself to these pagan men. Fue Dios el que le dio una promesa a este hombre pagano. It was God who gave a promise to this pagan man. Y Abraham ni siquiera conocía la ley, no sabía qué era la ley.
Abraham didn't know the law. He didn't even know what that was. Pero Dios le reveló su promesa a este hombre. But God revealed his promise to these men. Y este pacto de la circuncisión And this covenant of the circumcision, vino después de que Dios le hubiera dado la promesa. it came after God had given him the promise. Es decir, la promesa no dependía de cómo él guardara el pacto, Meaning cómo Abraham guardara el pacto. the promise didn't depend on how Abraham kept the covenant. No, dependía del carácter de Dios. It depended on the character of God. El pacto de circuncisión es una expresión de fe de parte de Abraham. The covenant of circumcision was an act of faith from Abraham. Entonces siempre ha sido un asunto de fe y no de pacto, no de costumbres o tradiciones. So it has always been a matter of faith and not of customs or traditions. Entonces Esteban empieza diciéndoles eso. So Stephen starts telling them that. Dios se reveló a Abraham, nuestro padre, cuando era un pagano fuera de la tierra de Israel. God revealed himself to Abraham when he was a pagan man outside of the land of Israel. No existía ni templo ni ley It didn't exist, the law or the temple. y siempre se ha tratado de un asunto de fe. And it has always been a matter of faith. Ok, entonces sigamos leyendo. So let's keep reading. Versos 9 al 16 y aquellos que leen en inglés pueden seguir con su mirada. Verses 9 through 16, and those who are reading in English, please follow along. Dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a todo su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Ok, entonces continuemos. Okay, so let's continue. Esteban quiere empezar a mostrarles a los sacerdotes un patrón que hay en la nación de Israel. So Stephen wants to start showing the leaders this pattern that there is in the nation of Israel. Dios escoge a Abraham y a sus descendencias. So God chooses Abraham and his offspring, Y su relación es a través de fe. and his relationship is through faith. Y resulta que llega un momento donde los padres de las tribus de Israel So it turns out that there is a moment where the patriarchs or the tribes of Israel, por envidia, le hacen daño a José. because of jealousy, they harmed Joseph. José, aquel hombre que Dios usaría para bendecir a la nación y protegerla del hambre. Joseph was that man that God would use to protect the nation and protect them from that famine. Pero los patriarcas, sus hermanos, actuaron con envidia y le hicieron daño. But the patriarchs, his brothers, they acted in envy against him. Este es un patrón en la nación de Israel, That is a pattern in the nation of Israel, que la mayoría de la nación actúa siempre mal y en contra del hombre que Dios va a usar. that the majority of the nation acts against the person that God is going to use. Dios iba a usar a José God was going to use Joseph, y lo mostró incluso a través de sueños, and it showed him through dreams pero sus hermanos lo atacan y le hacen daño. that his brothers attack him and harm him. Entonces eso es lo que Esteban quiere que los sacerdotes se den cuenta. Esa ha sido la historia de Israel. That's what Stephen wants them to realize. That had been the history of Israel. Entonces ahora José estando en Egipto, So now Joseph being in Egypt, Dios lo usa. God uses him Fuera de la tierra de Israel, outside of the land of Israel, sin templo, without a temple, solo por obediencia. only through obedience. Entonces él sigue continuando con esa historia. Continuemos, vamos más adelante. So he continues with this story. So let's move on. Vamos a leer del 17 al 22. We're going to read from 17 to 22.
Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue creado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y le crió como hijo suyo, y fue enseñado a Moisés toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, continuamos con como él está mostrando la historia. So let's continue here how he's showing the history. Esteban ahora presenta a uno de los protagonistas de la nación de Israel. And now Stephen presents one of the main characters of the history of Israel, Moisés. Moses. ¿Se acuerdan que lo estaban acusando de blasfemar en contra de Moisés? Remember that they were accusing him of blasphemy against Moses. Entonces, Esteban quiere mostrar que no es Moisés realmente, es Dios el que muestra su fidelidad. So he was trying to explain to them that it wasn't Moses, it's truly God who shows his faithfulness. Moisés es simplemente una manifestación, una muestra de esa fidelidad de Dios hacia la nación de Israel. Moses was just a demonstration of God's faithfulness towards the nation of Israel. Fuera de la nación de Israel, de la tierra de Israel. Outside of the land of Israel. Y sin templo. Without a temple. Siempre ha sido Dios mostrando su misericordia, su fidelidad a sus promesas. Has always been God showing his faithfulness to his promises. Y Moisés es simplemente una muestra, una manifestación más de esa fidelidad. And Moses is just a manifestation of that faithfulness. Sigamos leyendo, 23 al 29. Let's keep reading, 23 through 29. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que se reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces, Esteban ahora aquí menciona el primer levantar de Moisés. So Stephen here mentions the first raising up of Moses. Pero este levantar de Moisés era un levantar emocional y enfocado en sus propias fuerzas y capacidades. But this first raising up of Moses was focused, was an emotional one and based on his own capacities. Nosotros sabemos eso cuando leemos el libro de Éxodo. And we know that when we read the book of Exodus. Pero Esteban quiere hacer énfasis en la motivación que tiene Moisés a levantarse. But here Stephen wants to make emphasis on that motivation that Moses has to raise up. Él quería liberar a la nación de su opresión. Wanted to free the nation from that oppression. Pero noten ustedes cuál es la respuesta, la reacción de los israelitas. But please notice here what the reaction is from the Israelites. Lo rechazan. They reject him. Eso es lo que hacen los israelitas con los hombres que Dios está levantando para liberarlos. That's what the Israelites do when God is trying to rise up a man. Lo hicieron con José. They did it with Joseph. Ahora lo hacen con Moisés. And now they're doing it with Moses. Ese es el enfoque que quiere darle Esteban al asunto. That is the emphasis that Stephen is making here. Entonces, cuando Moisés se ve acusado por sus propios hermanos, huye al desierto. So when Moses is being accused by his own brothers, he flees to the desert, to the wilderness. Entonces vamos al verso 30 al 37. Let's read verses 30 through 37. Dice así: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto.
a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que le dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Entonces, continuamos viendo cómo Esteban presenta este patrón. We continue to see here how Stephen continues to present this pattern. Recuerden, él le dice a él, miren, este es el hombre que Dios llamó y este es el hombre al que habían rechazado. Remember, and saying, look, this is the man that God had presented, and this is the man that you rejected. Dios se le manifestó a Moisés, Dios se reveló a él. God manifested himself. He revealed himself to Moses. ¿Pero dónde? En el monte Sinaí, But where? In the Mount Sinai, afuera de la tierra de Israel outside of the land of Israel, y sin templo. without a temple. Noten ustedes que dice, le dijo Dios, quítate el calzado que estás en tierra santa. And the Lord said to him, take off the sandals from your feet. The place where you're standing is holy ground. Y estaba en el monte Sinaí, And he was in the Mount Sinai, no en el templo. not at the temple. Una vez más, la tierra santa o el lugar santo es donde Dios está. Once again, that holy land or that holy ground is where God is. Y eso es lo que Esteban quiere hacerles ver, lo insensato de este fanatismo que ellos tienen en ese momento. And this is what Stephen wants them to notice. How outrageous is this? Is what they're doing. Es un fanatismo que los está alejando del Dios mismo que se había revelado a ellos. Being so fanatic is taking them away from that God that had revealed himself to them. Dios levantó a Moisés And God raised up Moses sin tradiciones, sin que hubiera ley todavía, without any traditions and without there being a law yet, sin templo. without a temple. ¿Y cuál era el mensaje de Moisés? And what was the message of Moses? Que vendría un profeta como él al que tendrían que obedecer y escuchar. That there would be a prophet like him that they would have to listen and obey. ¿Y qué hicieron ellos? And what did they do? Leamos verso 38 al 43. Let's read verses 38 through 43. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que haya delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y les entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorar. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces, Dios llama a Moisés para traer la libertad a los israelitas de Egipto. So God calls Moses to bring that freedom to the people of Israel. Y cuando sube al monte para recibir las palabras de vida de la ley, And when he goes up to the mount to receive those living oracles from the law, los israelitas desechan a Moisés. the Israelites thrust him aside. Lo desobedecen. They disobey him. Entonces desecharon a Moisés por segunda vez. So they thrust him aside to Moses a second time, Incluso al hombre que había traído la ley. including the men that had brought the law. Y aquí el texto nos deja claro que Dios entonces los entregó a ellos a idolatría. And the text here says that they were delivered to idolatry. Esto ya es un anuncio de lo que Esteban quiere hacerles ver a los sacerdotes. And this is an announcement of what Stephen once explained to the priest. Los sacerdotes como líderes de la nación The priest as the leaders of the nation. simplemente están siguiendo el patrón de los patriarcas y sus antepasados. They're simply following that pattern of the patriarchs.
rechazando al que Dios ungía, rejecting the one that God would anoint, incluso al mismo Moisés, including Moses, el que les había entregado la ley the one that had given them the law, y el que les había anunciado la llegada del Mesías. that had announced the coming of the Messiah. Entonces Dios los entregaba a ellos. So God was delivering them. Ese es un anuncio para ellos. That is an announcement to Pero them. terminemos este recuento histórico de Esteban. So let's finish this historical account from Stephen. Leamos versos 44 y 50. Let's read verses 44 through 50. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado a mis pies. ¿Qué casa me edificáis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, Esteban les recuerda So Stephen reminds them el tabernáculo que se construyó en el desierto. the tabernacle that was built in the wilderness Era un recuerdo, una forma en que Dios les mostraba que Él quería vivir entre ellos. was a way that God was telling them that he wanted to live amongst them. Pero ya ha sido bastante claro que Él se ha relacionado con ellos sin tener tabernáculo. But it had been so clear that God had a relationship with them without a tabernacle. Es decir, cuando ya entran a la tierra de Israel, So when they go into the land of Israel, ya ellos tienen una historia de saber que Dios se revela sin necesidad de templo y afuera de la tierra. they already know and have a history of knowing that God reveals to them without having a temple outside of the land of Israel. Y también tienen una historia de estar rechazando a los hombres que Dios llama para a bendecir a la nación. And they also have a history of rejecting those men that God would use for the good of the nation. Entonces por eso Esteban les recuerda, mire, ya ahora sí tenemos el templo que Salomón construyó. So that's why Stephen reminds them, now we do have the temple that Solomon built, Pero el mismo Dios dijo que Él no habita en esa clase de templos. but even the Most High said that he does not dwell in the houses made by hands. Y entonces aquí es donde cierra a Esteban su predicación. So this is where Stephen closes up his preaching, Y lo hace con una exhortación muy fuerte. and he does it with an exhortation, with a very strong exhortation. Ellos estaban muy enfocados en las blasfemias hacia Moisés y hacia el templo. They were so focused on the blasphemies against the temple and Moses, Y Él les quiere mostrar que Dios no está enfocado en eso. and he wants to show them that God was not focused on that. Dios estaba enfocado en la forma en que Él se había revelado a ellos y ellos constantemente lo habían rechazado. God was focused on how he had revealed himself to them and how they had rejected him, Sobre todo, even more so cuando habían rechazado a aquellos hombres que habían anunciado la venida del Mesías. above all, when they had rejected those men who had announced the coming of the Messiah. Y cuando el Mesías estuvo entre ellos, a Él también lo rechazaron. And when the Messiah himself was amongst them, they rejected him as well. Leamos la forma en que Él los exhorta. Let's read the way that Stephen exhorts them. Versos 51 al 53 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángel y no la guardasteis. Esto sí lo podemos leer. Okay. You stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit, as your fathers did, so do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one, whom you have now betrayed and murdered. You who received the law as delivered by angels and did not keep it. Wow, fuerte, muy fuerte. Wow, this is so strong exhortation.
Los términos que usa Esteban, perdón, eran los mismos términos que usaban ellos en contra de los gentiles. The terms that Stephen is using here to refer to them are those same ones that the priests used to refer to the Gentiles. Pero se les olvidaba que Dios mismo en el primer testamento usaba esos términos para hablarle a la nación de Israel. But they forgot that it was God himself in the First Testament that would use those terms to refer to the nation of Israel. Las palabras de Esteban eran difíciles de escuchar, And the words of Stephen, they were hard to listen to, pero eran muy ciertas but they were very true. y muy necesarias de escuchar. And they were completely necessary to listen to. Así como los antepasados habían rechazado a los profetas y los habían matado, The same way that the ancestors had rejected them in the past, así ellos habían rechazado y matado al Mesías. the same way they had rejected and killed the Messiah. Tenían que asumir las consecuencias. They needed to take on the responsibilities and the Dios los iba a consequences. entregar ahora a las consecuencias. God was going to deliver them now to the consequences. Miren, lo que recuerden, la narrativa de Lucas, So remember Luke narration. a través de la actitud de los líderes, Through the attitude of the leaders, Lucas está mostrándonos cómo Dios fue cerrando la puerta para la nación de Israel. Luke shows us how God is closing up the door to the nation of Israel. La oportunidad de salvación está y sigue abierta para todo judío, The opportunity for salvation is there for any Jew, pero como nación, but as a nation, este llamado tan directo de Esteban this calling that was so direct of Stephen, les está diciendo, se cierra la puerta, he is telling them the door is closing up. Dios los va a entregar a ustedes a un tiempo de incredulidad God is going to deliver you into a time of unbelief, y ahora va a ir a alcanzar al pueblo gentil. and now he's going to go and reach the Gentile people. Pero llegará una época, según Romanos 11, But there will be a time, according to Romans 11, donde la nación de Israel pondrá sus ojos otra vez en el Mesías. where the nation of Israel will fix their eyes on the Messiah Pero again. eso lo veremos otro día. But we will talk about that another day. Lo que yo quiero hablar ahorita es, What I want to talk about right now is muchas veces vamos a tener que hablar como Esteban many times we're going to have to speak like Stephen did y confrontar a ciertas personas de esta manera tan directa. and confront certain people in this way, in this direct way. Esteban tiene gracia, amor, está lleno del Espíritu Santo, Stephen has grace and love and he's full of the Holy Spirit, pero los está enfrentando con la urgencia que tienen de rendir su orgullo delante de Dios. but he is confronting them with that urgency that they have of surrendering themselves to God. Y muchas veces vamos a tener que hacer eso, a veces con personas que amamos. And many times we are going to have to do that with people that we love. Por mucho tiempo Dios estuvo obrando y tratando de acercarse a los líderes de la nación. For a long time, God had been trying and reaching out to the leaders of the nation, Pero ellos cerraban y cerraban su corazón. but they would close their hearts. Y aquí Esteban les dice, bueno, es suficiente. And now Stephen says, well, that's enough. Tienen que asumir las consecuencias. You have to take on the consequences. Nos podemos imaginar cómo se pusieron los sacerdotes. We can just imagine the reaction of the priests. Miren el verso 54, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Verse 54, it says, now when they heard these things, they were enraged, and they ground their teeth at him. Esa palabra enfurecer literalmente significa se rompía el corazón de ellos. That word enraged here literally means how their hearts were broken. Pero no de que se quebrantaban, de que lloraban, sino de la rabia, del enojo, de la ira. Not a lament that their hearts were broken, but from wrath. ¿Verdad? Pero miren el contraste, la reacción de Esteban. But please look at the contrast in Stephen's reaction. Ellos están perdiendo el control con el enojo y la ira. They were losing their minds in wrath and rage, Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. but he was full of the Holy Spirit. Verso 55 dice que en lugar de poner los ojos en ellos, él puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Verse 55 says that instead of gazing at him, he gazed into heaven and saw the glory of God.
And Y después, this is standing at the right hand of God. miren lo que él dice. Les Please dice, look at what he says. he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. And then he says, behold, I see the heavens open and the Son of Man is standing at the right hand of God. El hecho de que Esteban diga ver a Jesús en pie The fact that Stephen is saying that he sees Jesus standing lleva a muchos a pensar de que eso se refiere a que Jesús está recibiendo a Esteban. takes a lot of people to think that he is receiving Stephen. Pero recuerden, aquí todavía no está siendo ejecutado. But remember, this is not happening yet. La ejecución todavía no se da. I'm sorry, he's not being killed yet. That is not happening yet. Ajá, entonces lo que yo creo que se está refiriendo es que el Señor Jesús está en pie delante del Padre, So what I believe is happening here is that the Lord Jesus is standing before the Father, cumpliendo la promesa que él mismo había hecho. fulfilling the promise that he had made himself. Que cuando tú das testimonio de él delante de los hombres, That when you give testimony of him before men, él da testimonio de ti delante del Padre y de los ángeles. he gives testimony of you before the Father and the angels. Yo creo que eso es lo que Esteban está viendo ahí. I think that's what Stephen is looking at here. El cumplimiento de la promesa fiel del Hijo de Dios. Fulfillment of that faithful promise of the Son of Man. Pero Esteban dice, veo al Hijo del Hombre. But Stephen says, I see the Son of Man. Y ese es un término que se refería al Mesías. And that is a term that referred to the Messiah. Él les está diciendo, veo al Mesías en pie delante del Padre. He's saying, I see the Messiah standing before the Father. Y esto fue la gota que colmó el vaso de los sacerdotes. And this is the last straw. Porque lo que él estaba diciendo era que veía al Mesías y que el Mesías era de la misma naturaleza de Dios. Because what he was saying is that he was seeing and he was looking at the Messiah that was of the same nature of the Father. Esto fue lo que ellos agarraron y dijeron blasfemia. And this is what they took and they said, blasphemy. Verso 57, entonces ellos dando voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. And verse 57 says, they cried out with a loud voice and stopped their ears and rushed together at him. Then they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their garments at their feet of a young man named Saul. Entonces como niños pequeñitos se taparon los oídos, no escucho, no escucho. Like little children, they would cover their ears and say, I'm not listening, I'm not listening. Y después dice que arremetieron, esa palabra significa corrieron rápidamente en su contra. And it says there, they rushed together at him, and that means that they went against him. Pero yo creo que aquí lo que está pasando no son los sacerdotes los que están corriendo en su contra, sino los hombres que lo habían traído para acusarle. And I think what's happening here is that it's not the priests that are running against him, but the people that had brought him. Entonces, cuando ven a los sacerdotes reaccionando así y acusándolo de blasfemia, So when they see the priests reacting like this and accusing him of blasphemy, los hombres entienden, esta es nuestra señal, aquí tenemos que actuar. and the men understand and they said, this is our cue, we have to go Lo against him. sacan de la ciudad rápidamente arrastrándolo They cast him out of the city, y dragging him. según el Talmud tenía que quitarle la ropa y lanzarlo a un lugar, desde un lugar alto. And according to the Talmud, they had to take his garments and put him in a high place. O lanzarlo I'm sorry, throw him desde un lugar alto. from a high place. Y desde allá arriba tenía que apedrearlo. And from that place, they would stone him. Y eso fue lo que hicieron. And that's what they did. Tomaron las ropas y los pusieron a los pies de Saulo. They took their garments and put them at the feet of a young man named Saul. Ya vamos a hablar de Saulo. And we're going to talk about Saul in a moment. Pero miremos la reacción de Esteban. But let's look at the reaction from Stephen. Esteban siendo apedreado, Stephen being stoned, clamaba al Señor sin amargura he would cry out to the Lord without bitterness y con paz en su corazón, and with peace in his heart, reflejando al mismo Señor Jesús. reflecting the same Lord Jesus Por sus palabras. because of his words. Noten sus palabras, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y murió.
And he says, Lord, do not hold this sin against them. And he Igual died. igual como el Señor Jesús lo había dicho. Same thing as the Lord Jesus had said that. De hecho, hay muchas cosas parecidas entre Esteban y el Señor. Actually, there are many things that are similar between the Lord and Stephen. Fue acusado injustamente, He was unfairly accused. se usaron falsos testigos, False witnesses were used. los líderes de la nación querían matarlo. The leaders of the nation wanted to kill him. Y sus palabras últimas son las mismas del Señor Jesús. His last words were the same as the Lord Jesus. Y esto nos enseña que finalmente ser un mártir es ser como Jesús. And this teaches us finally that being a martyr is like being like Jesus. Muy importante. Very important. Terminemos. Let's finish. Veamos a Saulo. So let's look at Saul now. Saulo dice que era un hombre joven, It says that he was a young man, entre 20 y 40 años. from 20 to 40 years old. Aparentemente es parte de esta sinagoga y de estos hombres que controvertían con Esteban. Apparently, he's part of this synagogue and part of this group of men that were disputing against Stephen. Y tenía aparentemente un reconocimiento entre ellos y lo veían como su líder. And apparently, he had some type of position amongst them, and they recognized him as his leader, as their leader, Porque le pusieron las ropas ahí. because they placed his garments before him. Y leamos los últimos versículos del 1 al 3, del 8. Let's read the last verses of chapter 8, 1 through 3. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo por los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. And Saul approved of his execution, and those arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Devout men buried Stephen and made great lamentation over him. But Saul was ravaging against the church, and entering house after house, he dragged off men and women and committed them to prison. Entonces, Esteban es el protagonista de nuestra historia hoy. So Stephen is the main character of our story today. Pero la muerte de Esteban But the death of Stephen levanta a Saulo en la historia. raised up Saul in this story. En este momento vemos a Saulo como un hombre malvado de corazón, In this moment, we see Saul as an evil man in his heart, lleno de fanatismo religioso. full of that fanatic religiousness in his heart. Y lideró la muerte de Esteban He led the death of Stephen e inició una época de persecución y muerte para la iglesia. and started a time of persecution and death for the church. Pero esto sería algo que Dios usaría también en la vida de él. But this would be something that God would use in his life as well. Este es el inicio de la era de persecución de la iglesia. This is the beginning of the era of persecution in the church. Pero noten lo que hizo esta era de persecución. But please notice what this era of persecution did. Los creyentes fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. The believers were scattered throughout the regions of Judea and Samaria. Entonces el inicio de la persecución de la iglesia So the beginning of the persecution of the church también era el inicio de la época de evangelización de la iglesia. was also the beginning of that era of evangelism in the church. Entonces la persecución es horrible, So the persecution is absolutely horrible, pero desde la perspectiva de Dios puede ser una gran herramienta también para impactar al mundo. but from God's perspective can be also a great tool to impact the world. Entonces terminemos nuestro estudio hoy, Let's finish our study today, meditando acerca de qué es ser mártir, meditating on what is being a martyr, viéndolo en la vida de Esteban. seeing it in the life of Stephen. Primero, digamos que aprendemos de Esteban que debemos estar listos y preparados para dar razón de nuestra fe. First, we can learn from Stephen that we need to be ready and prepared to give reason of our faith. Debemos estar seguros de las convicciones que tenemos. We need to be
sure of those convictions that we have, y estar listos para presentarlas con fe y con mansedumbre, con respeto. and to be ready to present those with meekness and respect, Sabiendo que muchas veces eso nos va a poner en situaciones no muy justas. knowing that many times that will put us in positions that will not be fair. Es decir, nosotros queremos hacerlo con respeto, mansedumbre y claridad, We want to do it with meekness and respect and clarity, pero eso no necesariamente significa que las otras personas van a tener esa misma actitud. but that doesn't necessarily mean that the other people are going to have the same attitude. Muchas veces tener esas convicciones firmes te va a meter en problemas. Many times having those firm convictions are going to get you into trouble Con aquellos que no quieren humillar su corazón delante del Señor with those who don't want to humble themselves before the Lord. y que muchas veces son aquellos que tú conoces y que estuvieron contigo antes. Many times it could be people that you know and that were with you before. Muchas veces presentar defensa de tu fe va a llevarnos a ser directos y a advertir con urgencia la necesidad de arrepentimiento. Many times bringing this conviction and presenting faith and this urge of repentance Y traerá muchos enemigos en nuestra contra. will bring many enemies against us. Pero tenemos que recordar que así reflejamos a nuestro Señor Jesús. But we need to remember in this way we reflect our Lord Jesus. Recordemos, mártir Let's remember martyr significa ser testigo, means to be witness, estar dispuesto a hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, to be willing to speak about what the Lord has done in our lives, incluso si eso nos cuesta la muerte. even if that will cost our lives. And La muerte no me hace mártir. the death doesn't make me a martyr. No, la muerte y la persecución lo que hace es revelar si realmente lo soy. No, what death and persecution does is that it reveals truly if I am a martyr or not. Entonces preguntémonos, ¿realmente soy un mártir? So let's ask ourselves, am I truly a martyr? Bueno, será la persecución la que lo revele. Well, it would be persecution that would reveal that. Entonces, tenemos que estar preparados. We need to be ready. Y ya para terminar, And to finish up, nos encontramos con Saulo al final. encounter Saul at the end. Y nosotros sabemos que aquel que fue la cabeza de la persecución en ese momento And we know that one that was the head of the persecution at that moment se convertiría en la cabeza de la evangelización del primer siglo. would become in the head of evangelism in the first century. Y con esto quiero decir With this to say que Dios nos sorprende redimiendo y usando incluso al más arrogante corazón. is that God surprises us redeeming redeeming the one that is the most arrogant in heart. ¿Quién se iba a imaginar que Pablo, Who would imagine that Paul, la cabeza de la persecución más cruenta de eso del primer siglo, the head of the persecution in the first century en la ciudad de Jerusalén, in the city of Jerusalem, sería luego la cabeza de la evangelización de la iglesia en el primer siglo? would be then the head of evangelism in the first century? Entonces nunca nos rindamos. So let's never give up. Muchas veces serán nuestras últimas palabras antes de morir Many times it would be maybe the last words that we say before we die, las que impacten el corazón más endurecido the ones that would impact the most hardened heart y transformen la vida de esa persona. and transform the life of that person. Entonces oren por aquellos que ustedes dicen, este nunca va a creer. So pray for those that you say, this one will never believe. No sabemos lo que el Señor puede hacer. We don't know what the Lord can do. Entonces seamos mártires, Let's be martyrs, listos para dar nuestra vida, ready to give our lives, listos para dar nuestro testimonio, ready to give our testimony sin importar las consecuencias. without caring about the consequences. Oremos, hermanos. Qué bendición poder habernos reunido hoy. It is such a blessing to have gathered together today. Señor, te damos gracias Give you thanks
por tu palabra, for your word, Señor, que podamos dar fruto, that we are able to bear fruit, que seamos verdaderos mártires that we can be true martyrs, y estemos listos, Señor, para dar fe, testimonio de nuestra fe, perdón, that we may be ready to give testimony for our faith en esta generación in this generation y para enfrentar persecución. and to confront persecution, Reflejándote siempre a ti. reflecting always you. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dios los bendiga a todos. Bless you all. Estamos en contacto. We'll be in touch. Bendiciones.